Hay ocasiones en que las leyendas se adueñan de la historia, quizá en un intento por resumir situaciones complejas y volverlas más entendibles. Y siendo así, quizá convenga no dejarlas de lado por cuanto siempre aportan algún tipo de información digna de figurar en las crónicas y, como poco, ilustrarnos sobre lo que para sus creadores se consideraba importante y digno de figurar en las crónicas. En la época que nos ocupa, era habitual que los hijos de los nobles fuesen enviados a la corte para adquirir la formación necesaria que los hiciera candidatos a representar la clase social a la que pertenecían. Digamos que el entorno de los monarcas era algo así como las universidades que aún no existían. Los jóvenes de familias preeminentes, así, se relacionaban entre ellos, aprendían los usos comunes a la nobleza destacada y, de paso, se exploraban las posibilidades de perpetuar nombre y fortuna, estableciendo lazos matrimoniales entre ellos. En este contexto, el conde Ilián, o como es más conocido actualmente, Julián, era el gobernador visigodo de Ceuta, ciudad que por distintos avatares de conveniencia política no había caído bajo la dominación musulmana que se había adueñado de todo el noroeste africano. Y fue una hija de ese conde, llamada Florinda, la enviada a Toledo para ser educada, la que la leyenda quiere hacer protagonista del detonante de la invasión, cuando Rodrigo, encaprichado de ella, la sedujo, según la versión oficial. La violó, según la versión de la oposición. En alguna crónica figura que ella dijo que hubo fuerza, en cambio, según el rey, que hubo gusto compartido. Resultaría demasiado frívolo considerar lo relatado como el motivo de que el conde Ilián se decidiera a ayudar a los invasores. Seguramente la historia ha devorado otras razones menos peregrinas y más creíbles. Pero el caso es que en abril del año 711, un contingente de 7.000 hombres bajo el mando de Tariq ibn Ziyad parte de Tánger y se concentra en Ceuta, donde cruzan resueltamente los 17 kilómetros de mar que separan las costas africanas de las europeas, desembarcando a los pies de un monte que, desde entonces, llevará su nombre, Jebel Tariq, y que ahora conocemos como Gibraltar. El ejército musulmán no desembarcaba a ciegas. 9 meses antes, un lugarteniente de Tariq, Tarif ibn Malik, había realizado una primera incursión de reconocimiento a la cabeza de 500 hombres, en la que pudo constatar las buenas condiciones existentes para un desembarco, así como las posibilidades de botín, regresando a África para rendir informe y dejando para la posteridad su nombre en el paraje donde desembarcó, Tarifa. Y además se daba la circunstancia de que el conde de la Bética, la provincia meridional del reino visigodo, y su ejército, se encontraba junto a Rodrigo en el norte, sofocando una rebelión de los vascones, lo que deja el campo libre para que los musulmanes, fortificados en el Jebel Tariq desde el 27 de abril, se tomen su tiempo para efectuar un desembarco en oleadas y de paso ir saqueando riquezas cercanas hasta que, completado el contingente, se plantea el avance hacia el interior. Aunque Tariq no lo tiene fácil, algo le ha fallado en el planteamiento, que se basaba sobre todo en que la situación política visigoda era inestable, ya que el reinado de Rodrigo era disputado por Agila, hijo del anterior rey Bitiza, y cabeza del partido Bamba Égica, que había declarado la insumisión y el enfrentamiento con el clan Chintasvinto Resesvinto, que era el que apoyaba a Rodrigo. Lo que no había calculado Tariq era que, según contemplaba el fuero visigodo, cualquier tipo de guerra civil entre clanes quedaba automáticamente en suspenso al aparecer un enemigo exterior que amenazara el territorio. Las tropas de Rodrigo, unidas a las de Agila,
eran demasiado enemigo para los 7.000 bereberes recién desembarcados, y debe recurrir entonces el líder musulmán a notificar su aventura a Musa ibn Nusayr, gobernador general del Magreb, que con una celeridad notoria le envía un primer contingente de 5.000 hombres, que se suman a los propios antes siquiera de plantear las posibilidades de enfrentamiento con los visigodos. Sin embargo, a la postre, Aguila demuestra una clara tibiez cuando, si bien no efectúa acciones contra su enemigo político, tampoco adopta medidas para que su ejército amenace el flanco derecho de los musulmanes. De este modo, solo es Rodrigo y los suyos los que se enfrentan el 17 de julio a los 12.000 guerreros bereberes de Tarik, en lo que siempre se conoció como Batalla de Guadalete, aunque hoy día ya se sabe que no fue junto a ese río donde se dieron los combates, sino en el más meridional Guadarranque, cercano al área de desembarco. Todos conocemos el resultado de la batalla. Rodrigo cae al frente de su ejército y, a pesar de la existencia del clan que disputaba la corona, el reino visigodo se hunde ante la embestida norteafricana. La progresión de Tarik es fulgurante. Enviando un destacamento a Sevilla y dirigiéndose él directamente a Córdoba, donde se asegura la lealtad de la numerosa población judía que explota la rica vega del Guadalquivir, y que le recibe con los brazos abiertos, entre otras cosas porque, según diferentes autores, Tarik, aunque destacado cargo de la administración musulmana, era de origen judío bereber. Mientras los restos de las tropas visigodas ponen tierra de por medio y se hacen fuertes en Mérida, Tarik se apodera de Toledo, cruza el sistema central por Gredos y retorna de nuevo a las inmediaciones de Madrid, donde hace un alto, con un ojo puesto en los defensores de Mérida, pero esperando el fuerte contingente de 18.000 guerreros con los que Musa ibn Nusayr acude en su apoyo un año después. Sin embargo, conforme aumenta el conocimiento de las tierras susceptibles de conquistas, se hace evidente que los musulmanes no pueden afrontar demasiadas batallas campales, a pesar de que dejan las ciudades conquistadas en manos de hispanos, sobre todo judíos, favorables a la caída del régimen visigodo, por lo que, además de acudir a sitiar la plaza fuerte de Mérida, se siguen moviendo con rapidez, concertando acuerdos y pactando con los nobles más poderosos, a los que otorgan privilegios si se ponen de su lado. El más notable de todos es Teodomiro, señor de Orihuela y amo efectivo de la Vega murciana y parte de la Alicantina, que al requerimiento de Abdelaziz no vacila en ofrecer su vasallaje, convertirse al Islam y adoptar desde entonces el nombre de Tudmir, con el que pasa a las crónicas como parte integrante de los conquistadores. Durante 2 años, Musa, Tarik y Abdelaziz se reparten las zonas hacia las que ejercer su presencia, alcanzando las sierras leonesas e instalando incluso un cuartel general en Gijón, en tanto que parte del grueso de Musa hace acto de presencia frente a Barcelona. En todos los casos apenas hay resistencia, y cuando se liquida el sitio de Mérida y se rinden los últimos visigodos que resistían, los norteafricanos se encuentran con un amplísimo territorio que administrar y todo un sistema estatal que instaurar, para lo cual no dudan en seguir recabando apoyos en los más ricos y poderosos visigodos dispuestos a colaborar. 2 años después de su llegada, Musa ibn Nusayr y su lugarteniente Tarik fueron llamados a Damasco para que explicaran la situación en el oeste mediterráneo. Musa fue acusado de malversación y fue condenado a muerte en un juicio en el que Tarik declaró en su contra. Aunque el califa Sulaimán le conmutó la pena a cambio del pago de una elevada suma. No obstante, en el año 716, Musa fue apuñalado y muerto por unos asesinos a sueldo en una mezquita de Damasco. A Tarik, por su parte, nunca se le permitió regresar a África ni al Andalus, y murió en la misma capital siria 4 años después, en el 720.
Mientras tanto, en la vieja Hispania visigoda recién conquistada, continúa la labor de dominar los más importantes resortes del poder, cosa nada fácil para el exiguo número de ocupantes, que debían controlar más de medio millón de kilómetros cuadrados y una población que se estima por encima de los 4 millones de habitantes. Es por eso que desde el principio triunfan los acuerdos y pactos con los hispano-visigodos, que beneficiaban a ambas partes, entre los que no están dispuestos a perder sus privilegios y riquezas por un quítame allá esa identidad. Además del caso que conocemos de Tutmir de Orihuela, están los herederos del clan de Fortun Cassius, un notable zaragozano que, puesto a cargo del territorio bajo su influencia, dan nombre a la Jora de Banu Qasi, fracción cuya importancia se prolongaría durante casi toda la historia de la presencia musulmana en Hispania. La contrapartida a la afección de los poderosos visigodos es el intento de los recién llegados por emparentar con las líneas dinásticas germánicas, como es el caso de Eguilona, la viuda del propio Rodrigo, que acaba contrayendo matrimonio con Abdelaziz, el hijo de Musa, que ve así legitimado su cargo de emir ante los propios y ante la extensa población de habitantes de la antigua Hispania. Aunque sería asesinado en el 716 por Habib ibn Abi Ubaida, quien al parecer se llevó su cabeza a Damasco. En poco más de una década, las vanguardias musulmanas alcanzan el norte peninsular y la frontera natural de los Pirineos, sin que se diera una ocupación efectiva del territorio, algo imposible, como ya vimos, por lo reducido de los efectivos militares empleados, que limitan su presencia a las ciudades y zonas más importantes, sin descartar varias incursiones de penetración que se llevan a cabo sobre el territorio de los francos, tanto en la zona occidental de los Pirineos como en la oriental. Gijón, por ejemplo, se abandona pronto ante la dificultad de comunicarse con las tierras llanas del sur de la cordillera Cantábrica, y en el año 722, la derrota infligida por los francos en Poitiers obliga a los musulmanes a sofocar sus ardores conquistadores y limitarse al escenario geográfico peninsular. Esta es la fecha que se atribuye igualmente a la victoria de las tropas del rey Pelayo en Covadonga, aunque, como suele ocurrir en crónicas de sentido o valor simbólico, la derrota frente a los guerreros cristianos pudo nacer como resumen o síntesis de una permanente campaña de acoso que determinó el abandono por los musulmanes de las altas y hostiles tierras galaicas, astures y cántabras. Podemos considerar que entonces es cuando nace Al-Ándalus, el emirato dependiente del califato de Damasco. 3 décadas después de la aventura de Tariq, se encuentra consolidado un nuevo orden sociopolítico en la antigua Hispania visigoda. Pero precisamente desde esas lejanas fechas, acabados los ardores de fulgurantes cabalgadas, batallas de conquista y ocupación del territorio, comienza a ponerse en evidencia uno de los mayores problemas que nace del seno de la variedad étnica de los conquistadores. Ya ocurrió a la muerte de Abdelaziz, el hijo de Musa, cuando a la recluta de nuevos guerreros bereberes, los líderes de origen egipcio o sirio, que se consideraban a sí mismos árabes de mayor pureza y derecho, se negaron a contribuir económicamente para sufragar los costes de la nueva hornada de norteafricanos, los cuales, a su vez, se sentían
constantemente discriminados por su origen y su, pudiera ser, dudosa calidad de musulmanes viejos. La tensión llega a su cúspide cuando en el año 740, a la par con una hambruna resultante del abandono parcial de las cosechas, debido a la situación inestable creada con la conquista, estalla la primera rebelión bereber contra los líderes árabes, que acaparan los más altos cargos, se han repartido las tierras más ricas y se arrogan, por origen, el derecho a decidir sobre la generalidad de todos los musulmanes. Por hacernos una mejor idea de la demografía de la península ibérica en ese entonces, podemos ver a grandes rasgos los diferentes elementos que la conforman. La mayor parte de los habitantes de Al-Ándalus, superando seguramente el 65% del total, está compuesto por los llamados muladíes, del término árabe muwaladin, que significa que no es de madre musulmana. Estos muladíes no son otros que la población anterior a la invasión, en la que se mezclaba la etnia hispano-romana, directos herederos de aquellos pueblos iberos, y en una pequeña porción visigodos que se han convertido al Islam y continúan viviendo en sus pueblos y comarcas respectivos, conservando sus posesiones y dedicándose al mismo medio de vida que anteriormente. Se han cambiado su nombre por uno árabe después de abrazar la religión islámica, pero mantienen los rasgos de su herencia étnica, los pueblos iberos en el caso de los hispano-romanos y los germánicos en el caso de los visigodos. Mozárabes, de la palabra musta'arab, que significa domesticado o arabizado, así se conoce a los que, con el mismo origen que los anteriores, no han renunciado a su fe cristiana, pero continúan residiendo en las zonas conquistadas, mantienen sus nombres hispano-romanos o visigodos, así como sus tradiciones, a pesar de vivir en un entorno musulmán. El número de habitantes judíos se mantuvo sustancialmente reducido, a pesar de que la invasión había puesto en contacto a aquellos que residían desde hacía siglos en lo que llamaban Sefarad, y los judíos magrebíes que han migrado, formando parte de la estela de la avalancha musulmana, abarcando un abanico profesional variado que incluye a agricultores, ganaderos, artesanos, médicos y comerciantes, seguirán formando un núcleo muy definido y relativamente aislado dentro del ámbito musulmán. Los bereberes son la mayor parte del contingente llegado desde el norte de África, especialmente de las tropas conquistadoras, y que poco a poco van buscando asiento y dedicándose a tareas diferentes de las castrenses. Los hay de distinta procedencia como los Masmuda, los Micnasa, los Seneta, los Auraba, todos ellos procedentes de aquellos reinos y tribus que conocimos anteriores a la llegada del Islam y que o son musulmanes recién convertidos o bien mantienen su religión judía e incluso un número no determinado de bereberes que siguen practicando su religión cristiana. Nunca llegaron a considerarse bien tratados por sus jefes de mayor raigambre árabe, y fue uno de los obstáculos más importantes de cohesión, que desde sus inicios dio lugar a que Al-Ándalus fuese una entidad inestable que pronto comenzó a pagar su pluralismo frente a la cohesión de los pequeños reinos cristianos del norte. Con los llamados árabes ocurre un caso especial. Cabecillas, líderes y jefes delegados de Damasco siempre se consideraron los artífices de las victorias y, en consecuencia, reclamaron constantemente la mayor parte de los beneficios, fuesen crematísticos o de preeminencia social, sobre los que ellos consideraban todavía bárbaros norteafricanos. Sin embargo, lejos de poder representar una genealogía puramente árabe,
La mayoría eran procedentes de Egipto, de las costas de Libia o de los centros de poder establecidos en Damasco o Bagdad. Más antiguos en su pasado de cultura musulmana y árabe, pero en buena parte representantes de etnias que poblaban esas zonas antes de que llegaran las oleadas procedentes de Arabia, los auténticos árabes. Por su parte, en los reductos del norte, que acabarían dando lugar al nacimiento de los reinos cristianos, nos encontramos a los autóctonos de las zonas no conquistadas, vascones, cántabros, asturianos y galaicos, todos ellos cristianos, a los que se unen grupos de visigodos que no están dispuestos a pactar con los invasores y se refugian allí, más otros que, siendo hispano-romanos, rechazan convertirse en muladíes o mozárabes y emigran hacia el norte, buscando acomodo en las abruptas tierras libres de la dominación musulmana. Cuando años después las fronteras de los reinos cristianos avanzan hacia el sur, aparece otro grupo que conocemos como mudéjares y que no son más que muladíes que al no querer abandonar su tierra de origen, lo mismo que hicieron sus antecesores a la llegada del Islam, ahora reciben ese nombre de los nuevos amos cristianos. Aunque lo cierto es que después del año 1000, poco quedaba en ellos de su lejano origen hispano-romano, ya que en 300 años, y tras mezclarse con sus vecinos bereberes, han acabado modificando sus costumbres, sus atuendos y su lengua. En el Al-Ándalus del siglo X, quizás sea este grupo el más representativo de la dilatada continuidad étnica que procede de los pueblos iberos, pero que, casi completada la reconquista, mantienen las costumbres y la religión musulmana y pasan a ser conocidos con el nombre de moriscos. A la vista de la diversidad de sus pobladores, de distintas procedencias y con diferentes actitudes, queda claro que si Al-Ándalus quiere sobrevivir como entidad política, debe mantener lo más unidos posibles los distintos elementos que la conforman. En esta situación, a mediados del siglo VIII, aparece la figura de Abderrahmán I, nacido en Damasco, de padre sirio y de madre bereber, que después de avatares dignos de una novela de aventuras, llega a Córdoba y acaba por proclamarse emir independiente, aunque manteniendo sus vínculos naturales con el centro del poder del imperio musulmán, que radicaba entonces en Bagdad, lo que significa el verdadero comienzo de la historia de Al-Ándalus como Estado independiente. Doscientos años se tarda en consolidar lo que se acabó convirtiendo en una potencia de orden cultural, económico y político. Tuvo que llegar al poder Abderrahmán III para que lo iniciado por Tariq y Musa en el 711 calara en una sociedad plural, integrada por una mayoría de habitantes autóctonos y unos emigrantes de orígenes diversos que manejaban los resortes del poder. Se consiguió, en parte, no obstante, y el propio Abderrahmán,
es un ejemplo del eclecticismo étnico-cultural de la España musulmana, toda vez que era nieto de Abdullah, un príncipe omeya de Córdoba, y de la princesa vasca Oneca Fortúnez, hija del caudillo pamplonés Fortún Garcés. Sus padres igualmente representaban la repetida unión entre clanes destacados de los musulmanes y de los cristianos visigodos, pues su madre, Muzaina, era una concubina de origen también vasco y Mohammed, su padre, era el primogénito de Abdullah. El nacimiento de Abderrahmán, además de asegurar la pervivencia de la dinastía omeya, hizo que se viera elevado el rango de su madre, que desde entonces pudo ostentar el elevado título de Walad, algo semejante a madre de un príncipe. Cuentan las crónicas que el propio Abderrahmán, que tenía el cabello rubio, rojizo y los ojos de un intenso color azul, se teñía la barba de negro para parecer más auténticamente árabe. Abderrahmán heredó un estado grande y potencialmente rico, y en consecuencia se esforzó por acabar con la inestabilidad interior, a la vez que aseguraba las fronteras de Al-Ándalus, especialmente las del flanco sur, ya que Marruecos se había convertido en una amenaza, toda vez que había triunfado la herejía fatimita y podía ser una fuente de disturbios. Ante esta posible amenaza, ocupó Melilla en el 927 y Ceuta 2 años después. Una inteligente maniobra que creó 2 cabezas de playa que enfrentaran la posible hostilidad de los seguidores de la herejía musulmana en África. Pero no pudo, aunque lo intentó, hacer retroceder las fronteras que limitaban con Asturias, donde ya reinaba Alfonso I, que defendió con decisión su voluntad de mantener el río Duero como límite de su reino, que estaba a punto de convertirse en el poderoso Reino de León. Abderrahmán, seguro de su poderío, cambió la denominación de Al-Ándalus de Emirato, es decir, Principado, a Califato, con lo que mostraba su voluntad de constituir un estado independiente y a la misma altura que el de Bagdad. Y en sus 50 años de gobierno, elevó su reino a las más altas cotas de prestigio en todos los órdenes, fortaleciéndolo militarmente, pero sin descuidar ninguna otra área imprescindible, como la economía, las relaciones exteriores y, sobre todo, la cultura, que a la postre le hizo pasar a la historia, cuando ordenó, cerca de Córdoba, la construcción de una ciudad residencial, Medina az-Zahara, que ha quedado para la historia como ejemplo de refinamiento y de belleza. Sin embargo, no fue capaz de poner fin definitivo a los enfrentamientos entre sus propias gentes. Bereberes contra sirios y egipcios, que se consideraban superiores a aquellos, como ya hemos visto, más árabes por el hecho de proceder de regiones cercanas a la cuna del Islam. Lo intentó, pero la solución de importar esclavos de origen eslavo, los Sacáliba, para que crearan un tercer grupo étnico que equilibrara las malas relaciones internas, no tuvo éxito, si bien sí logró acallar un tanto los disturbios y disensiones en buena parte. Lo que no fue capaz de sujetar fue la clara dinámica expansiva de los cristianos del norte, que lejos de contenerse más allá del Duero, iniciaron una serie de campañas de penetración que se vieron muy favorecidas por la actitud de rebeldía de las propias marcas musulmanas situadas más al norte.
muchas de las cuales se convirtieron en aliadas de los cristianos, debilitando la frontera norte de Al-Ándalus y permitiendo que los caballeros leoneses rondaran zonas tan sensibles como Toledo o Madrid. La derrota de Simancas, en que el ejército de Ramiro II de León destrozó a las tropas de Abderrahmán, puso a las claras que, a pesar de haber recuperado territorio, no había posibilidades de hacer frente a los cristianos para siempre, y algo peor, originó una serie de defecciones de nobles musulmanes que acabaron por pasarse del todo al bando leonés o se aliaron con el reino de Pamplona, a la vez que un alto número de habitantes mozárabes abandonaban sus lugares de residencia y migraban a través de las fronteras hacia el norte, donde no encontraban hostilidad alguna hacia sus costumbres ni su religión cristiana. Para la llegada del milenio, y aun siendo Al-Ándalus una potencia relevante, se avizora un futuro en que la existencia del califato musulmán va a tener que consentir la presencia cada vez más fuerte del Reino de León, el de Pamplona, y el nacimiento de un condado que emerge entre ambos, llamado Castilla, y que pasado el tiempo sería la corona que acabaría con la presencia del Islam en la península ibérica. La obra consolidadora de Abderrahmán duró poco más de 50 años tras su muerte, ya que su hijo, Al-Hakem II, a duras penas pudo hacer frente a la amenaza constante de los reinos cristianos y menos contener las diferencias que bullían entre las propias gentes del califato, una de cuyas facciones encabeza la Revolución Cordobesa y lo deponen en el año 1009. Nacen así los primeros reinos de taifas, que no es otra cosa que el fraccionamiento de los territorios de Al-Ándalus, cuyos notables se independizan de cualquier autoridad que represente un poder centralizado. Menos de 300 años después del desembarco de Tarik, Al-Ándalus, aquel emporio nacido de la unión de variadas realidades culturales, religiosas y étnicas, está asistiendo a su desintegración. Y aunque faltaba mucho todavía, su constante decadencia le fue acercando, poco a poco, a su definitiva desaparición.